En primer lugar, nosotros entendemos, como militantes del movimiento de derechos humanos, que las reparaciones son parte de un proceso integral, que si bien tiene como uno de sus componentes indispensables un proceso de justicia, ello no implica menospreciar la reparación. La reparación puede, en ausencia de un proceso de justicia, significar un primer reconocimiento por parte del Estado de que ha habido una acción o una inacción que ha causado sufrimiento y dolor a las víctimas y a sus familiares. El decreto supremo aprobado por el presidente García y su gabinete es realmente un decreto de punto final para las reparaciones. Primero porque establece ilegalmente un plazo de cierre para el registro único de víctimas, lo cual no estaba contemplado en la ley. En segundo lugar porque establece como condición para hacer los pagos en dinero a las víctimas y a sus familiares, establece como parámetro la disponibilidad del presupuesto del Poder Ejecutivo, lo cual es inaceptable. Además, da prioridad a determinada clase de víctimas, dependiendo de unos parámetros de edad, que si revisamos el informe final de la Comisión de la Verdad, vamos a ver que la mayoría de víctimas eran jóvenes. Entonces, ya sea que se trate de personas que han perdido hijos, personas que han perdido sus parejas, cónyuges, convivientes, ¿no?, dentro del conflicto, o personas que hayan sufrido violación sexual durante el conflicto, se les exige tener una determinada edad, aproximadamente 40 años, 35 o 40 años en el momento de iniciado el conflicto. Es decir, deliberadamente se está poniendo topes de edad para que las reparaciones alcancen al menor número posible de víctimas dentro de todo el universo. Además, debemos decir que se da prioridad a un solo tipo de reparación, las reparaciones en dinero, lo cual va a generar inevitablemente conflictos, discusiones interminables entre las propias víctimas. Se trata de dividir a las víctimas entre víctimas de primera categoría, que van a recibir las indemnizaciones, y víctimas de segunda categoría, que simplemente, por una de las muchas razones que ya hemos señalado, se van a quedar fuera. Y entonces, ¿qué se ha hecho o qué se está haciendo en este gobierno para asegurar que todas las víctimas sean reparadas eventualmente? ¿En ese gobierno o qué se podría hacer en el próximo gobierno? En este gobierno. En este ¿Diría gobierno, que algo se ha hecho para asegurar o...? Yo diría que muy poco. Yo diría que hay un grupo, lamentablemente hay un grupo dentro del movimiento de derechos humanos que se ha prestado voluntariamente y con conocimiento de causa a esta farsa de reparaciones que está impulsando el gobierno de García, prestándose a formar parte de su burocracia, prestándose a... Se podrá decir que es inevitable, que alguien lo podía hacer, que alguien tenía que hacer este proceso. Es posible que haya cierta razón en ello, pero haciendo esto estamos legitimando el proceso completo. Y legitimando un proceso que, como ya está claro, ¿no?, ahora nos está quedando completamente claro, pero ya muchos lo habíamos anunciado desde el principio, estaba estableciéndose diferenciaciones, víctimas de diversas categorías, ¿no? Estaban estableciéndose, además de víctimas de diversas categorías, se estaba buscando llegar al menor número posible de víctimas y al menor gasto por parte del Estado, y a privilegiar solo las reparaciones en dinero por encima de cualquier otro tipo de reparación. ¿Y crees que con el cambio de gobierno que viene vamos a ver cambios
positivos Yo, en ese tema? yo esperaría que sí. Yo esperaría que sí. Lamentablemente, yo no veo un movimiento de derechos humanos fuerte que tenga capacidad de presionar efectivamente al gobierno de Ollanta Humala para poder generar un cambio tanto en las políticas de reparaciones como en las políticas de derechos humanos en general. Si Humala, si Humala logra hacer cambios o intenta hacer cambios o genera cambios en esas políticas, será por su voluntad política, lo cual sería muy positivo, pero también evidenciaría la debilidad, y hay que llamarla así, la debilidad en que el movimiento de derechos humanos en el Perú se encuentra en este momento, sin capacidad de presionar, sin capacidad de movilizar, sin capacidad de ir más allá de ser un seguidor pasivo de las políticas del Estado, sin capacidad de ir más allá de la reacción respecto de lo que el gobierno propone. Bueno, muchas gracias.